Hola, soy Fernando Fraquelli. Comenzamos Idas y Vueltas, una charla con los protagonistas del Congreso. Nos cuentan sus proyectos, sus propuestas y su tarea legislativa. Idas y Vueltas, por aquí, por BCN Radio. ¿Cómo le va? Y en la jornada de hoy vamos a estar hablando con el diputado nacional Daniel Arroyo, diputado del oficialismo, diputado del Frente de Todos, en un momento particular de la República Argentina y también un momento particular en lo que tiene que ver ya con la reactivación del Parlamento Nacional, con diferentes iniciativas, con diferentes proyectos y además contándonos en parte, cuáles son también las expectativas que hay, no solo con esta tarea en el Parlamento, sino también con este relanzamiento que tiene el gobierno de la Nación a partir de la llegada del ministro de Economía Sergio Massa al Poder Ejecutivo Nacional. Presentamos el programa y ya estamos dialogando con el diputado Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, un gran gusto. Gracias por estar en Idas y Vueltas, estar en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En un momento particular, me parece que es un momento también bisagra en lo que tiene que ver con la política, con la relación del político con la sociedad. Sí, yo creo que en dos planos. En el plano de la relación de la sociedad con la política, creo que es un momento bisagra y muy crítico. A mí me parece que está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, ver si uno le alcanza, no le alcanza, si llega o no llega el fin de semana. Y la sociedad, me parece a mí, que siente también que además los debates de la política no tienen que ver con la diaria. Y creo que antes de la pandemia, más allá de la relación de la sociedad con la política, había dos lugares que generaban identidad. Uno era la escuela, la idea de toda la familia que si los chicos estaban en la escuela algo bueno pasaba. Aún el padre o la madre que cuestionaban lo que aprendían de matemática o de lengua, sabían que si los chicos estaban en la escuela iba por ahí. Y además yo veía un fenómeno como de religiosidad, espiritualidad. Gente que a través del mundo católico, evangélico, budista, del yoga, de distintos mecanismos, cruzaba lo trascendente con lo social. Lo que me parece que la pandemia desenganchó eso, hay que reconstruir la relación con la escuela, se desacomodó gran parte de la religiosidad, de la espiritualidad, y se quebró la relación de la sociedad con la política. Con lo cual, a mi modo de ver, hay que hacer un cambio profundo, generar políticas que vuelvan a darle certezas a la vida cotidiana. Tomando en cuenta lo que usted está señalando, entonces es el momento más complejo que está viviendo la República Argentina en los últimos años? Sí, yo creo que muy complejo fue el 2001, claramente fue una situación única de quiebre muy profundo y de un empobrecimiento brutal y rápido. Terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Un segundo momento muy crítico fue la pandemia. Yo fui ministro de la pandemia y sé que la situación era tremenda. Nosotros en la pandemia se cerraron todas las actividades, subió brutalmente la pobreza, tuvimos que cubrir 11 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Hoy la situación es muy crítica, distinta a esas dos que he marcado, pero es un momento muy crítico, básicamente porque es un tiempo en que la sociedad necesita tener certezas. Es decir, yo creo que hoy todo el mundo habla de darle certezas a los mercados, ¿no? Del tipo de cambio, de las reservas. Eso es correcto y es necesario. Ahora hay que darle certezas a la vida cotidiana, al que se levanta a la mañana a tomar el colectivo. Sabe que si aumenta el dólar, aumenta los precios. El que no puede comprar dólares en el barrio porque no tiene plata, si ve en la tele que aumenta el dólar, sabe que se le complica la vida. Entonces hay que empezar a trabajar sobre y por lo menos garantizar un conjunto de alimentos que sean accesibles. Los alimentos que forman parte de la canasta básica, son los que todas las familias vamos y compramos regularmente en un almacén o un supermercado, tienen que ser accesibles, si no, no hay manera. Daniel, vuelvo al tema y al momento de la pandemia. ¿Cómo fue ese momento? Habló con el presidente, dijeron juntémonos, vemos a ver qué hacemos, algo hay que hacer, hablaron con el ministro de Salud. ¿Cómo fue ese momento crítico? Yo tuve una reunión con el presidente y con el ministro de Salud en ese momento, que era Ginés. El presidente planteó lo de cerrar. Yo cerré los ojos y dije, esto va a ser dificilísimo, va a ser durísimo, porque veníamos en una situación muy crítica, ya había una demanda social fuerte, y la Argentina tiene 45% de informalidad laboral, o sea, el que vive la diaria, que hace changas, se iba a quedar sin trabajo. Claro. La verdad que estaba muy preocupado,
nosotros logramos sostener la paz social, y me refiero a nosotros, no solo lo que yo hice como ministro, sino las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Hubo toda una red comunitaria muy fuerte que a mi modo de ver logró sostener la situación, y junto con eso, cosa que no pasó en Chile, o no pasó en Ecuador, no pasó en Perú, no pasó en Colombia, donde hubo una conflictividad social fuerte, acá no la hubo, y quedó demostrada algo que yo siempre creí, y es que la Argentina tiene una gran red comunitaria, que es un país que tiene una gran red comunitaria. En la pandemia, los movimientos sociales están de acuerdo con el gobierno, no, todos le pusieron el cuerpo. Los que estaban en los clubes de barrio, que su tarea era tener un equipo de fútbol o de básquet o hacer danza, salieron a ayudar y acompañar. Todos, hubo las iglesias, hubo una cosa muy fuerte. A mí lo que me dejó de enseñanza es que la Argentina tiene una gran red comunitaria. Fue una situación realmente dura, yo lo viví con mucha angustia, estaba muy preocupado sobre qué iba a pasar con la situación social. Sería bueno que logremos esa energía que en la emergencia sale en la Argentina y laburamos todos juntos, transformarla en valor para el trabajo o para reconstruir gran parte de lo que pasa en el país. Ese trabajo informal, esas changas que se hacen en los barrios y en las ciudades, ¿se pudo reconstruir o todavía estamos en el medio o intentando? Sí, no, yo diría, sí se pudo reconstruir en términos que hay más trabajo, básicamente. Yo lo que hago es cuando voy a un barrio, paso primero por la rotonda. Si en la rotonda hay gente, quiere decir que la construcción funciona. Si en la rotonda no hay gente, quiere decir que no funciona la construcción. Hoy hay más actividad. Si cualquiera vaya a un barrio, va a ver que se mueve más la construcción y el textil. Eso es objetivo y que hay más movimiento. Ahora, el tema es que la plata no alcanza. Entonces pasa algo que no pasa normalmente, y es que cuando, habiendo más trabajo, no baja la cantidad de gente en los comedores. Mi cabeza siempre es así: si hay más laburo, hay más changa, hay menos gente en los comedores; si hay menos trabajo, hay más gente en los comedores. Bueno, acá hay más trabajo, objetivamente hay más changas, hay más movimiento, pero no baja la cantidad de gente en los comedores, porque la gente va a trabajar y después va al comedor para retirar alimentos, para estirar, para llegar a fin de mes. Yo diría que hoy el tema central es que no rinde la plata, no tanto la posibilidad de conseguir trabajo, que es dificultosa, pero que el que se mueve consigue, sino que realmente no cuesta muchísimo llegar a fin de mes, no rinde la plata. Y como no rinde la plata, porque los alimentos están caros, porque el pan está arriba de 300 pesos, porque la leche está arriba de 180, porque el kilo de asado está arriba de 1.200 pesos, el problema es que las familias se endeudan, como no les alcanza, se endeudan, vienen tomando crédito en un lado, en el otro, en la financiera de la esquina, a la vuelta, donde fuera, y entonces las familias arrancan el mes de menos días, arrancan debiendo plata, y por eso queda tan lejos, me cuesta tanto llegar a fin de mes. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay proyectos presentados? ¿Usted está trabajando en el tema? ¿Hay también una situación, digamos, económica y financiera que tiene el país que es difícil también afrontar, como por ejemplo una propuesta que hay en el Congreso de crear un salario básico universal? Sí, yo presenté 2 proyectos que van en línea con lo que estoy diciendo. Uno es el tema de los mercados de cercanía, crear 400 pequeños mercados centrales, que es muy rápido y fácil de hacer, para que el productor vaya y venda de manera directa. Ahí el objetivo es, el productor va, vende de manera directa sin intermediación, eso baja los precios, mejora la calidad nutricional, es decir, es más accesible frutas, verduras, lácteos, carne, y fomentamos las economías regionales, los productores de cada región. Eso hay que hacerlo, porque hoy el tambero saca el litro de leche a 30 y termina en 180 la leche, o el del azúcar saca el kilo de azúcar a 40 y termina en 160. Entonces, ese es uno. Y después presenté un proyecto de ley de crédito no bancario, a tasa del 3% anual, para desendeudar a las familias. Crédito para máquinas, herramientas e insumos, para que desendeudar a los que están sobreendeudados tomando crédito en cualquier lado y más de un crédito. Y segundo, para capitalizar, para que el carpintero tenga una sierra circular. Si tiene una sierra circular, va a hacer mueble a medida. Si hace mueble a medida, va a buscar, cuando anda con mucho laburo, un pibe de la esquina que le dé una mano y empieza a mover la rueda. Esos son los proyectos que yo presenté. A mí me parece que América Latina, no solo Argentina, va en los próximos años a un ingreso universal ciudadano. Yo creo que va hacia ahí. Pero no es que me parece a mí. Es lo que dice la CEPAL, lo que dice Naciones Unidas. Está claro que hay un problema serio de una parte importante de la gente que no accede a un ingreso básico y hay que atenderlo. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, no hay ninguna condición fiscal para hacerlo. Por eso me parece que sería bueno que los debates que se dan, o los proyectos de ley del salario básico o de un ingreso para la indigencia, sean tratados en el Congreso. Yo creo que hay que tratarlos, que hay que aprobarlos, y que después darle la potestad al Ejecutivo para que arranque por etapas
una forma razonable para mí sería arrancar por las provincias del norte del país donde hay mayores niveles de pobreza. Pero creo que vamos hacia ahí en los próximos años en América Latina, porque no vamos a tener 80-90% de trabajo formal. La tecnología, el proceso productivo no va hacia la formalización, entonces va a haber que compensar con una base de ingresos. Ahora, Daniel, esto que nos está contando, ¿usted se lo comentó a Sergio Massa, el flamante ministro de Economía? Sí, yo lo hablé varias veces con Massa, con el presidente Alberto Fernández. Está claro que no hay condiciones fiscales para hacerlo hoy. O sea, yo creo que el Parlamento no solo tiene un rol de sacar leyes que hagan a este tiempo, sino que también de marcar rumbos. Entonces yo creo mucho en estas leyes. Uno dice, es por acá, va por acá, tenemos la ley, no están las condiciones dadas para resolverlo ahora, le damos la potestad al Ejecutivo que vaya encarándola. A mí eso me parece que es un rol importante del Congreso, que además es trabajar un poquito en el mediano y largo plazo. Yo creo en eso. Sí, me parece que va por ahí. De vuelta, hoy no hay ninguna condición fiscal para hacerlo, evidentemente, pero el debate en el mundo sobre cómo se recompone el tema de planes sociales, el tema de trabajo, el tema de la informalidad laboral tiene tres caminos. Uno son los que dicen que hay que bajar la cantidad de horas de trabajo, reducción de la jornada laboral y que trabaje más gente. Ese es el modelo europeo. Difícil para la Argentina porque tenemos 45% de informalidad laboral. El segundo es el ingreso universal ciudadano, que es lo que yo estaba diciendo, que para mí va hacia ahí esto. El tercero es la flexibilización. Lo que dicen, no, lo que hay que hacer acá es quitar aportes patronales, flexibilizar condiciones de contrato de trabajo, entonces va a trabajar más gente. Eso ya se hizo en Argentina y terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación, con lo cual yo iría por el ingreso universal ciudadano, buscaría que se debata en el Congreso y darle la potestad, como lo está haciendo Alemania, como lo está haciendo España, como lo está haciendo Israel, de que el Ejecutivo arranque en las etapas que pueda y con las condiciones fiscales que tiene. Bueno, uno de los temas sin lugar a dudas para ir planificando esta idea, me parece que es la discusión en el presupuesto. Ahí es donde también, y que sería bueno que en el 2023 el Congreso tenga sancionado un presupuesto. Sí, a mí me parece imprescindible. Yo asumí como diputado el 10 de diciembre y a fin de año, 2 semanas después, se trató el presupuesto y se votó en contra. A mí me impactó, me pareció increíble. No puede suceder eso. Es decir, yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Me volví loco. El primer trimestre ejecuté todo el presupuesto, te tenía que recorrer los pasillos de economía cada 15 días para ver si llegábamos, no llegábamos. No tiene sentido. Es lógico que la oposición plantee otras miradas, otros planteos, cuestione lo que corresponde. Si puede mejorarlo, tiene que votar a favor del presupuesto. Y si no, es lógico también abstenerse. Pero no darle presupuesto a un gobierno al que sea, a este gobierno al que sea, es absurdo. Yo fui ministro, yo fui diputado de la oposición en el periodo del 10 de diciembre del 2017 hasta el 10 de diciembre del 2019 que asumí como ministro. Y presentó el gobierno anterior un presupuesto que me parecía desastroso. Busqué modificarlo, no se modificó, nos abstuvimos, le dimos la potestad de que tengan. Me parecía que no estaba bien el presupuesto, pero le correspondía tener presupuesto a los que definen y fueron votados para eso. Entonces nos abstuvimos, le dimos la chance de que tuviera el presupuesto, pero eso es lo razonable a mí me parece. Yo espero que tengamos presupuesto. Ahora, el no haber tenido presupuesto generó un perjuicio, un contratiempo para los ministros del Ejecutivo, es decir, para el propio Ejecutivo, pero también para las provincias, para los gobernadores provinciales, donde hay también gobernadores de la oposición. No, y además aumenta la discrecionalidad, porque finalmente hay que ir a pedirle, se prorroga el presupuesto del año anterior. Como tenemos nosotros, si tenemos que tener 60-70% de inflación o más, es evidente que todas las partidas se modificaron, todo se ejecutó rápidamente. Con lo cual, en la provincia que tenía para obra pública tanta plata y la ejecutó en el primer trimestre, tiene que ir a pedir por favor al gobierno nacional, el ministro que fuera, el gobernador, el intendente. Aumenta la discrecionalidad, no es bueno para el funcionamiento democrático de un país dar tanta discrecionalidad, no tiene sentido. Entonces a mí me parece que tiene que haber un presupuesto, que ese presupuesto, como digo, tiene que ser debatido o no, y si alguien está muy en contra, tiene que dejarle que encare el presupuesto que encare ese gobierno, y después a la hora de votar se votará otra cosa, la sociedad definirá. Estamos charlando con el diputado nacional Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Estamos en Idas y Vueltas, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en esta charla importante, interesante, contándonos también algunos detalles que tienen que ver con estas discusiones que se dan en el Parlamento Nacional. Pero Daniel, preguntarle, usted fue ministro de la Nación, fue ministro en la provincia de Buenos Aires, le ha tocado
sentarse en mesas con los organismos internacionales de ayuda social. ¿Entienden la situación por la que atraviesa América Latina, que es necesario que los organismos faciliten fondos también para determinadas propuestas a llevar adelante? Sí, entienden. De hecho, yo tuve muchas reuniones con el equipo del Fondo Monetario. Cada vez que venía, previo al acuerdo, tuvimos varias reuniones, yo participé en varias. Lo mismo conozco bastante el Banco Mundial, el BID. Sí entienden. Lo que creo que hay una creencia en general, o por lo menos en una parte de los organismos internacionales, en el derrame, que la economía crece y entonces derrama y se acomoda. Y eso no sucede. Sí hay una mirada de que hay que atender lo social, pero derrame no existe, no por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica. La Argentina sí crece en base a soja, minería, sector financiero, mundo del conocimiento, tecnología. Va a crecer. Vamos a incorporar dólares, vamos a ampliar la torta productiva, vamos a incorporar dólares, pero no va a cambiar la realidad social si no crece la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado. Entonces, como no hay derrame en la Argentina, hay que hacer crecerlo el siglo XXI, pero hay que fomentar, sobre todo los manos de obra intensivo también. En eso yo creo que en general la creencia al derrame, que crece esto y después se acomoda, es una creencia equivocada. Pero sí lo veo que se puede conversar bien con los organismos internacionales para conseguir partidas. Yo conseguí varias para la tarjeta alimentar, para distintos programas sociales, y de hecho no tengo dudas que el actual ministro Massa los va a conseguir sin lugar a dudas. Esta misma situación o esta misma creencia que tienen los organismos internacionales para con la Argentina lo tienen con el resto del mundo. Sí, lo que pasa es que, y saliendo del debate ideológico, en la Argentina está descalzado el tipo de actividad económica con lo mano de obra intensivo. Es decir, no es un debate ideológico de neoliberalismo, no neoliberalismo, es en términos prácticos. La Argentina es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Siglo XIX son 4 millones de personas que viven en 4.400 barrios, hacinados, sin agua, sin servicios básicos, sin lo mínimo. Yo empecé a urbanizar esos barrios, arranqué por 400, que es una ley del Congreso que se votó siendo yo diputado de la oposición. Siglo XX somos la mayoría de los que laburamos, la llevamos como podemos, y siglo XXI son los unicornios, los jóvenes más globalizados, los vinculados con el mundo. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia el siglo XXI todos, los 47 millones de argentinos adentro. Y entonces necesitamos que también avance lo mano de obra intensivo. Y en la Argentina, si solo crece lo muy competitivo y globalizado, esos sectores, eso va a hacer crecer a la Argentina, pero va a aumentar la desigualdad y la pobreza si no hay crecimiento de otros sectores. No hay derrame por la composición productiva de la Argentina. Hay otros países, yo siempre pienso, Alemania tiene como una modalidad donde gran parte de la actividad económica es metal mecánica. Y gran parte de la gente trabaja en la metal mecánica. Entonces crece la economía y tracciona. La Argentina no necesariamente es así, y por eso yo creo que hay que tener un ojo puesto y fomentar sectores mano de obra intensiva. Daniel, ¿el diputado está pensando únicamente en las sesiones, en el debate en comisión, en los proyectos, o continúa con la actividad? A veces uno ve a los políticos recorriendo la provincia, las diferentes ciudades en épocas de campaña. Después de la campaña, después de ya siendo diputado, ¿esa recorrida se sigue haciendo? A lo mejor más silenciosa, pero se mantiene. Sí, yo estoy recorriendo todo el tiempo. Primero porque para mí los proyectos salen de abajo hacia arriba. Yo gran parte de las recorridas identifico temas, problemas, temas que están vacantes, y eso se transforma en proyectos de ley. Primero, yo creo mucho en lo participativo, en el escuchar, en el intercambiar, y que no es que salen los proyectos porque se me ocurrió, nos pusimos a estudiar un tema. Eso es una manera, pero la otra manera es desde abajo. Yo lo hago permanentemente, además porque tiene que ver con mi identidad, mi manera de ser. Yo recorro todo el tiempo, veo mucha gente angustiada, mucha gente preocupada, mucha gente que la pasa mal de verdad. El tema de no tener referencia de precios es muy fuerte, porque uno no sabe con cuánta plata tiene que andar, si le alcanza o no le alcanza, es muy fuerte, y por eso yo creo que necesitamos estabilizar un conjunto de precios. Ahí obviamente en algún momento se empieza a pensar en los partidos políticos, las fuerzas políticas, en las próximas elecciones. En el 2023, ¿está muy lejano el 2023 o en la política argentina todo está a la vuelta de la esquina? No, para mí el 2023 es ciencia ficción. La elección del 2023 es ciencia ficción porque primero falta la segmentación de tarifas.
que es un tema que hay que trabajar, que hay que desarrollar, qué impacto tiene sobre las familias. Un problema serio en Argentina es que todos tenemos costos fijos altos, los más pobres y los que no son pobres, ni hablar el que alquila, según arranca pagando un montón de plata en el mes. Después faltan muchas cuestiones, estamos como muy lejos, hay una situación económica muy, muy angustiante, muy compleja, muy difícil. Tenemos que recuperar reservas, porque si no recuperamos reservas estamos siempre a tiro de una corrida cambiaria. Faltan atender muchas cosas ante el proceso electoral. No, yo tiendo a creer, se faltan pocos meses si uno lo ve en términos de un proceso largo, pero la verdad falta que pasen muchas cosas. Y no creo, para mí en general los procesos electorales se dan distintos a lo que uno imaginaba. Es decir, en Chile terminaron yendo al balotaje Boric y Kast. No tenían un año antes, no eran ellos ni por asomo. En Perú, Pedro Castillo, que no tenía ninguna chance de ser presidente un año antes, hasta por nivel de conocimiento, y Keiko Fujimori. En Colombia ganó Petro, alguien de centro izquierda que venía trabajándolo, pero hay un candidato que se llama Hernández, que venía muy en el pelotón retrasado, un hombre grande, y en 15 días último ante la elección pegó un salto y llegó al balotaje, y bueno, llegó al balotaje y fue competitivo. Yo tiendo a creer que no solo que falta mucho, sino que la sociedad nos va a dar sorpresas. Las sorpresas es, por ejemplo, el crecimiento de algunos sectores más extremos de la Argentina, los libertarios por un lado, el Frente de Izquierda por el otro. Sí, en el caso de la extrema derecha, a mi modo de ver, crece por su diagnóstico, no por sus propuestas. O sea, por el diagnóstico de que las cosas están mal, de la casta, de que la política no se vincula con la sociedad, es real. Y eso lo hace crecer. Después cuando hablan de venta de órganos, venta de bebés, ese tipo de cosas, está claro que la sociedad dice, no, digo, el diagnóstico es correcto, pero digo, locuras no. Entonces, me parece que ahí hay una disociación. Yo veo que su crecimiento no tiene que ver tanto con las ideas que propugna, sino con el diagnóstico que hace, que hay un problema. En el caso para mí de la izquierda es distinto porque tiene un trabajo en los barrios, tiene un trabajo en los sindicatos, viene desarrollando hace mucho tiempo. Le va mejor o le va peor electoralmente, pero objetivamente hay una planificación y un trabajo de insertarse en los barrios y ir acompañando. ¿Y le preocupa al Frente de Todos el crecimiento de la izquierda? Me preocupa más que nada cómo logremos nosotros reconstruir certezas para la vida cotidiana. ¿Sí? Yo creo en el Frente de Todos nació, por un lado, en función de la unidad y por otro lado, con la idea de mejorar las condiciones económicas de la vida. Ese es el mandato. Unidad. Yo venía del Frente Renovador, había distintas situaciones. Unidad, 1, 2, y lograr que te alcance la plata. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Si no mejoramos eso, es muy complejo el panorama. Si mejoramos esa situación, y yo tengo expectativa de que lo podamos hacer, y tengo expectativa en lo que haga Massa como ministro, bueno, ahí se abrirá una discusión electoral que nos dará alguna chance. ¿Hoy está unido el Frente de Todos? Sí, y de hecho a mi modo de ver está más unido después de la renuncia del ministro Guzmán. Después de renunció Guzmán, es evidente que hubo más diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, que primero la nombraron a la ministra Batakis, después decidieron hacer un cambio profundo, porque Massa no es solo él, un equipo, un plan, sino que tiene por primera vez todos los instrumentos juntos, economía, producción, agricultura, créditos internacionales. Ese cambio es evidente que hay un acuerdo entre los tres actores principales del Frente de Todos. Sí, hay más unidad y más diálogo, eso es evidente. Ahora, ¿no quedó desdibujada la figura del presidente de la Nación? Bueno, eso es relativo. Yo creo entender cómo funciona la administración del Estado en Argentina. Y la administración del Estado es un embudo que termina todo en el presidente. Pero no en el presidente Alberto Fernández, en quien ejerce la presidencia. Es un embudo donde todo termina ahí. De modo tal que más allá de que es evidente que hay un ministro que ha agrupado varias áreas y tiene muchas responsabilidades bajo su ala, el presidente tiene... Todo es un embudo en términos de expedientes, administración, decisiones que termina el presidente. Así funciona la administración en la Argentina. Mariana Salas, que es nuestra productora general en Idas y Vueltas, nos dice que tenemos 5 minutos. Nos abrió la mano, dijo 5 minutos finales. Hablemos de un tema que también lo apasiona, ¿no? Lo apasiona la política, lo apasionan los temas sociales, lo apasiona el fútbol. Sí. Hincha de San Lorenzo, la llegada de Rubén Darío Insúa, ¿volvió un poco la mística en San Lorenzo o no? Volvió un poco la mística, sí. La verdad que le pifié bastante el último tiempo porque cada vez que venía un técnico nuevo le tenía expectativa y después terminaba no funcionando. Insúa es un hombre de la casa para nosotros. Yo que soy una persona más grande lo he visto jugar.
Sí, sí. Tuve la suerte de hablar bastante con Tinelli, o algunas veces con Tinelli, que fue presidente de San Lorenzo, y él me decía algo que yo lo tomo, que el fútbol es pasión y racionalidad, es pasión y todos queremos ganar y que la pelota entre, y también tiene que haber racionalidad en términos de estructura de gastos, de cómo va a hacer funcionar, de que el club funcione y se pueda organizar y que lo que entra económicamente pueda ser razonable. Bueno, en ese esquema sí, yo le tengo fe, me parece que está ordenando más el equipo. Tenemos nosotros nuestro sueño de la Vuelta a Boedo, que es como nuestro sueño verdaderamente. Hoy es imposible hacer una cancha con estas condiciones económicas, pero le tengo más fe, más expectativas a San Lorenzo. Sí, sí. ¿Y el VAR le gusta o desdibujó el fútbol? No me gusta, no me gusta. No, primero no me gusta esto de estar 5 minutos esperando. Hace poco hubo un gol que le anularon a River, que era con la mano de Suárez, que era imposible saber. Digo, yo creo mucho. Dicen, Panzeri decía que es dinámica de lo impensado. No me gusta el VAR. Prefiero el error del árbitro. Sí estoy de acuerdo con una tecnología que están aplicando que es automático el tema del offside. Ahí sí me parece correcto, claro, que es una tecnología que no sea solo el ojo del banderín, sino que marque si está en offside o no. Pero no. En el básquet hay como un tiempo. Uno puede pedir revisión de jugadas, hasta 2 o 3 revisiones por partido. Esa podría ser una opción. Pero no, y aparte, yo aprendí una cosa que es, toda jugada en cámara lenta es penal, ¿no? Cuando uno le repite, en cualquier jugada termina siendo penal. No, yo le daría más la diestra al árbitro, si se equivoca mala suerte, pero no soy muy amigo del VAR, ¿no? Bueno, a ver, se pierde también la picardía del fútbol. Hay jugadores pícaros que, bueno, aprovechan. Pero hace el juego, claro. sí, pero no solo eso, sino que es demasiado finito, sí, digo, no, 3 jugadas antes, tocó tal cosa. No, la verdad no me gusta. No creo que va camino a quedarse porque cada vez hay más, y de hecho en el campeonato argentino todos los partidos tienen VAR, pero no, yo me gusta la picardía, me gusta más el juego, y además que finalmente el fútbol es un componente de errores, donde también el árbitro comete errores. Para mí habría que dejarlo así. Bueno, y por último, ¿cómo la ve la selección con vistas al próximo Mundial? Le tengo fe, soy de los primeros que creyeron en Scaloni, y por suerte me hicieron un reportaje en la radio y quedó grabado, así que cuando todos hablan mal de Scaloni, le tenía fe. Le tengo fe, me gusta, creo que Messi llega en el punto justo, en el sentido que no tiene la dinámica ni la velocidad que tenía antes, pero es un jugador más pensante. Me parece que construyó una mística Scaloni, tenemos un arquero que no es un tema menor. Me parece que tiene chances. Está siempre eso que dicen que Argentina solo juega con equipos sudamericanos porque es difícil poner fecha, pero cuando jugamos en Italia hace poco lo goleamos. Le tengo fe. No me parece que nadie, muchos hablan de Bélgica, de Francia, no me parece que sean equipados, nos pueden ganar, pero le tengo fe. Y me gusta lo de Scaloni de ser razonable y tener un grupo compacto. Daniel, gracias por visitarnos. La primera vez que venía a los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso. Gracias a usted, y la verdad que me encantó, lo felicito por los estudios. Muchas gracias. Gracias. El diputado nacional Daniel Arroyo, diputado por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, este diálogo abierto con idas y vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le agradecemos a usted también por estar del otro lado, escuchando este reportaje, y nos reencontramos próximamente con nuevos protagonistas del Parlamento Nacional. Gracias, hasta entonces. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.